Bueno, fundamentalmente apoyamos en el tema de la documentación, aquella que puede ser expedida desde la sección consular o desde nuestro consulado general en Guayaquil, porque no todos los documentos que requieren los venezolanos para regularizarse y para tener su estatus al lugar pueden hacerse desde las sedes consulares. Hay algunos trámites que deben hacerse desde los registros, desde la Cancillería venezolana. Estamos, bueno, obviamente es un fenómeno bastante aluvional, pero estamos dando la respuesta a todo lo que establece la Convención de Viena, el artículo 36, el artículo 37, en términos de darle la asistencia a las personas detenidas, a las personas en situación de vulnerabilidad. Hemos tenido con alguna frecuencia que repatriar a algunas personas que han iniciado el periplo de la migración sin prever pues algunas de las complejidades que se presentan toda vez uno sale de su país, como por ejemplo, ¿no?, calcular lo que le van a pagar a la persona. Está en Venezuela, le dicen te voy a pagar esta cantidad en dólares, y cuando la persona hace el cambio dice, bueno, si me pagan esto soy rico, pero cuando llega al país, por ejemplo en el caso de Ecuador, le van a pagar $350, y cuando tiene que pagar $150 o $200 por el alojamiento, ya se da cuenta que no le sirve para, o sea, que es muy poca la cantidad y que no le sirve para lo que se había imaginado que podía comprar con $350. Entonces hemos tenido que repatriar a algunos de los venezolanos. Es complejo porque es un problema bastante, se quiere, bastante masivo comparado con lo que teníamos en años anteriores. Fíjate que los venezolanos no tienen una historia de migración, entonces no tienen tampoco cultura de migración. Para migrar hay que de manera ordenada preparar todos los papeles, y eso no ocurre en una buena parte de los casos. Sí, la repatriación es un procedimiento de orden consular que básicamente se le hace una entrevista a la persona, a la familia. A veces son grupos familiares, a veces son personas solas. Nosotros, por ejemplo, hace una semana repatriamos una señora que estaba en situación de, digamos, de mucha precariedad. Básicamente estaba en una situación de servidumbre, porque no se le pagaba un sueldo y se la tenía trabajando prácticamente de manera gratuita para una familia. Entonces, bueno, este tipo de situaciones ocurren y se hace un informe, se envía a Caracas aprueba la repatriación y en ese momento se procede, ¿no?, a mandar a la persona. Un procedimiento estandarizado de todos los consulados, ¿no? ¿Y cuántas repatriaciones han existido, no sé si en el último semestre, o las que llevan contabilizados ustedes como embajada? Mira, yo desde que estoy aquí no hemos, sí, un grupo, ponte tú, como unas 15, 20 personas. Que han sido pedidos por la ellos. Mayoría, fíjate, la mayoría, hay una tendencia migratoria que transita por el Ecuador, más sin embargo no permanece en el Ecuador. Las estadísticas que yo manejo, que son precisamente estadísticas ecuatorianas, es que la cantidad de venezolanos que transitan por el Ecuador, que se estaría quedando en Ecuador, está alrededor del 10%. Podría oscilar, dependiendo del mes, del 10 al 12%, pero es más o menos ese el porcentaje. Entonces, Ecuador operaría como un país de tránsito, no es el país preferido de los venezolanos. Los países de acogida de los venezolanos son principalmente Chile. Primero, hay que decirlo, Estados Unidos. Segundo, España, son los destinos preferidos. Pero aquí en Sudamérica está Chile, está Perú, como destinos principales. Y el Ecuador estaría operando fundamentalmente para el tema de tránsito, ¿no? Las personas obviamente migran por sus propios medios sin tener ningún tipo de coordinación con las autoridades, pues, ¿no? Como sabes, Venezuela está viviendo una guerra no convencional. En una guerra convencional hay soldados, hay fuerzas que se enfrentan, ¿no? Pero esta es una guerra de lo invisible, pues, una guerra de espectro completo,
que busca afectar la economía, afectar la finanza, afectar la vida cotidiana de las personas, busca extraer los alimentos, las medicinas que son bienes necesarios para la vida de los venezolanos, y en esa guerra no convencional también muy determinada por las sanciones imperiales, bien sean de los Estados Unidos, bien sean de la Unión Europea. Esas sanciones están caotizando la vida del venezolano y generando una condición psicológica de mucha angustia, de mucha desazón, de desesperanza, y muchas de las personas se van de manera, si se quiere, impulsiva, pues, a explorar la posibilidad migratoria, ¿no? Embajadora, hemos estado en el puente internacional de Rumichaca y hemos visto pues que la afluencia de venezolanos y venezolanas es bastante notoria, ya sea porque algunos quieren quedarse en Ecuador o principalmente irse a Perú o a Chile, como estaba usted justamente señalando. ¿Hay algún punto consular que esté de repente atendiendo en estos puntos de entrada que son bastante altos de la presencia migratoria? ¿O todo se está concentrando en Guayaquil? Es decir, ¿cuáles serían los puntos consulares y si están teniendo alguna atención especial consularmente en la zona del puente Rumichaca, por ejemplo, para poner un caso? Mira, los consulados están amparados, ¿no? Es decir, los consulados generales y las secciones consulares están amparados por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Si yo quiero montar un consulado en la Carolina, no lo puedo hacer. Solamente lo podría hacer si pido un permiso especial y ese permiso me es concedido por parte de la Cancillería ecuatoriana. Entonces, los consulados no pueden operar en cualquier sitio, porque eso pasa. Un consulado es territorio venezolano, esta embajada es territorio venezolano. Entonces, eso está regido por la ley internacional. No puede la embajada sencillamente irse allá de manera, digamos, improvisada, ¿no? ¿Y en ese caso se ha hecho alguna gestión especial con la Cancillería? Mira, hemos tenido contacto con la Cancillería, más sin embargo, hay algo importante, y es que todos los asuntos consulares están regidos por parte de todos los países por una entidad que se llama Autoridad Central. En el caso de Venezuela es la Dirección General sobre Relaciones Consulares, la Autoridad Central. Cualquier medida que se tenga que tomar a ese respecto debe ser consultada y autorizada por nuestra Autoridad Central Consular, que es esa dirección en la Cancillería venezolana. Entonces, en ese caso, ahora bien, eso no es decir que no estamos dándole la atención al lugar a los venezolanos que acuden a nuestra sección consular aquí en Quito o a nuestro consulado general en Guayaquil. Por supuesto, estamos muy sensibilizados y a través de organizaciones no gubernamentales que están haciendo un trabajo de apoyo, de acogida, de hermanamiento, de facilitar un refugio para algunos venezolanos. Pero sabes que es importante puntualizar que toda esta situación está tratando de ser utilizada de manera política para seguir afectando aún más a Venezuela, ¿no? No vamos a negar que hay una migración, que hay una situación de crisis económica muy severa como no la había vivido Venezuela en su historia reciente. Recuerda que Venezuela ha sido un país históricamente de acogida. Históricamente, en el siglo XX y el siglo XXI, a Venezuela le ha dado acogida a 700.000 ecuatorianos. Pero hay en Venezuela 5.600.000 colombianos y también hay cientos de miles de españoles, de italianos, de portugueses. Venezuela ha sido un país generoso de recepción de muchas migraciones. De Chile también tenemos muchos chilenos, pero esta es una situación compleja a la que se le está dando respuesta a cada persona, porque cada persona tiene necesidades de documentos diferentes. No es lo mismo si tú eres un ingeniero que tienes que traer tu título apostillado, o un doctor o un fisioterapeuta que tiene que tener un título, a una persona que solamente se esté planteando, pues, no tiene educación formal y se esté planteando trabajar en el seno de la economía informal. Entonces cada migrante tiene situaciones diferentes. Embajador, entonces voy a replantear la pregunta. Me dice que para hacer, por ejemplo, un consulado se necesita un pedido especial, una gestión con la Cancillería, por los argumentos que usted ya detalló hace algunos instantes. Claro, pero ¿qué vamos a hacer con un consulado en Rumichaca si el 90% va a otros?
países, ¿no? Justamente voy a replantear la pregunta. En todo caso, ¿cómo están atendiendo las fronteras terrestres? Considerando, le digo porque he estado en Rumichaca y tengo algunos reportes en Huaquillas, de muchas personas que llegan sin documentos o de repente están esperando encontrarse con sus familias o que no tienen ningún recurso económico. Es decir, hay una casuística muy variada. Es decir, la realidad es bastante diversa en ese sentido y por eso preguntaba, no sé si tienen alguna forma de ver cómo afrontar en la frontera estos casos que se van presentando de tránsito hacia el Perú, pasando por las fronteras de Rumichaca y llegando hasta Huaquilla, solo por mencionar. No sé si tal vez han monitoreado otros puntos de frontera como Sucumbíos, donde también tenemos reportes que hay un alto número de venezolanos que van ingresando. Entonces, la situación de precariedad un poco me invita a preguntarle si hay algún tipo de respuesta en las fronteras terrestres sobre el tema. Sí, habría que preguntarse si el Ecuador tenía atención de sus migrantes que llegaban a los Estados Unidos, a Europa o a Venezuela, cuando millones de migrantes del Ecuador o de España o de Italia tenían migraciones masivas hacia otros países. Infortunadamente, la ley internacional establece parámetros muy estrictos respecto de la atención consular. Entonces la atención y el servicio a nuestros compatriotas venezolanos las estamos dando desde la institucionalidad. Ok, y me podría también un poco ayudar a comprender cómo son los niveles de intercambio o de relación o de coordinación con las entidades nacionales, no sé si con la Cancillería o con alguna entidad del Estado en el Ecuador. ¿Hay algún tipo de coordinación, de relación? Mira, hemos tenido algunas reuniones con la Cancillería a los efectos de facilitar algunos de los trámites que se hacen y solamente se pueden hacer desde Venezuela. Hay algunos trámites como apostillas, como antecedentes penales, que están complicados porque toda vez que la persona llega al Ecuador o está en Chile o está en Perú, se encuentra con la situación de que debe hacer un trámite en Venezuela. No todas las personas tienen un familiar que pueda hacer un trámite que a veces es engorroso y que requiere ir 3 veces a una institución gubernamental para lograr la cita y hacer el trámite de manera efectiva. También tiene costos asociados después enviar los documentos, ¿no? La situación de la documentación es compleja, ¿no? Es realmente compleja y difícil, ¿no? Sin embargo, nuestra autoridad central consular, allí en Caracas, está ahorita evaluando varias propuestas a los efectos de dar unos lineamientos al respecto. Y en el gobierno provincial, en Pichincha o con la Municipalidad de Quito, ¿hay alguna forma de intercambio, de relación, de coordinación con estas instituciones? Mira, de manera indirecta sí, de manera directa no. De manera indirecta hay algunas instituciones que te digo de nuevo son de orden no gubernamental, que han estado iniciando ese trabajo pues de apoyo y de dar una mano solidaria a los venezolanos que están en situación de tránsito por Ecuador. Hay organizaciones como Casa Venezuela, como Chamos Venezuela, que están de manera muy comprometida haciendo ese trabajo, ¿no? Yo quería aprovechar para expresar mi agradecimiento, mi gratitud a las autoridades ecuatorianas por la acogida que le están dando a miles de venezolanos que transitan por este hermoso país, ¿no? Ciertamente el Ecuador tiene una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de movilidad humana. Yo creo que muchos países del mundo tienen realmente que aprender de esa legislación. Sin embargo, el tema de la migración no es un tema de Venezuela o de Ecuador, es un tema global, también vinculado con el tema de las asimetrías económicas, ¿no? Con el tema de la justicia social, ¿no? Y estaba haciendo referencia a ese concepto que es muy importante para el mundo moderno, porque no solamente son los migrantes venezolanos, también los migrantes de Europa, los migrantes del Medio Oriente, ¿no? Los migrantes del Mediterráneo, que están muriendo miles de personas
en meses, pues, ¿no? Que están migrando por el Mediterráneo, tratando de buscar otras condiciones de vida en Europa. Entonces, el fenómeno migratorio debe ser visto, entiendo yo, como un fenómeno que multiplica oportunidades, si es un fenómeno bien concebido. Fíjate que en el caso del Ecuador hay muchos médicos, los ingenieros que están trabajando para el metro de Quito, muchos de ellos son venezolanos. Hay muchos doctores venezolanos que están trabajando en los hospitales. Recientemente Venezuela, la Universidad Latinoamericana de Medicina, aportó al Ecuador 46 médicos ecuatorianos graduados en una universidad venezolana que están viendo aquí a Ecuador. Y un médico es mucho lo que soluciona, pero 46 es mucho más lo que soluciona, y es un aporte que ha hecho, han hecho los pueblos hermanados para difundir. Estos no son médicos de cirugías plásticas, estos son médicos integrales comunitarios que te curan una gripe, te curan un dolor de estómago, y refieren a pacientes graves a médicos especializados. Son médicos para atender a las comunidades, para atender un parto. Entonces, creo que el tema de la migración hay que verlo también desde las oportunidades y no solamente desde los problemas. Venezuela tiene una de las poblaciones más altamente calificadas de la región. Y lo puede ver en las estadísticas. Yo infortunadamente no tengo el libro aquí, pero en las estadísticas estadounidenses queda claro que el migrante venezolano es el migrante más altamente calificado. Después estarían Argentina y Brasil en segundo y tercer lugar. Entonces hay también una transferencia de mano de obra calificada con el tema de la población migrante. Y esto, por otra parte, también es una preocupación para Venezuela, que también está trabajando a los efectos de un retorno de nuestra población que ha salido. Y para eso estamos haciendo un trabajo muy duro para recuperar la economía. Estamos trabajando con la ONUDI, que es la agencia de las Naciones Unidas que trabaja sobre el tema de la industrialización, porque estamos determinados a ser libres y a apuntalar nuestro desarrollo soberano. Somos un país con petróleo y somos un país que lo que requiere es soberanía alimentaria e industrialización. Y a esos efectos está trabajando el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Embajadora, ¿tiene un registro aproximado de cuántas personas están pasando por Ecuador o las que se están quedando aquí en Ecuador en el tema de la migración que estamos conversando? Sí, podría estar. Aquí está. Sí, fíjate, aquí hay una estadística que dice que de enero a mayo de 2018 habrían atravesado por el Ecuador 371.749 venezolanos, de los cuales habrían quedado en el Ecuador 57.493. Mira, estas cifras son bien altas, pero todavía estas cifras son una fracción de los hermanos latinoamericanos y europeos a los que Venezuela le ha dado acogida en su territorio. ¿Estas son cifras de la embajada? No, estas son cifras de autoridad de inmigración en Ecuador. En Ecuador. Quisiera consultarle también, aunque si nos puede desarrollar, mejor dicho, con respecto al tema de la documentación. Cuando estuvimos justamente en Rumichaca, encontramos algunas personas que tenían muchos problemas para tener o la cédula o el pasaporte, y a veces buscaban modos para tener la tarjeta andina. ¿Cómo se solucionan este tipo de situaciones de las personas que van llegando al país? Sí, fíjate que eso requiere una coordinación de las autoridades ecuatorianas y las autoridades venezolanas. Yo sometí a Caracas un documento para la revisión de nuestra autoridad central, que es un documento orientado a resolver el tema de los niños menores, mayores de 9 años que no tienen cédula de identidad y que han viajado solamente con partida de nacimiento, ¿no? Y necesitan tener algún número identificativo para poder insertarse en la educación formal, sea del Ecuador o sea de otros países de la región. Esas propuestas están siendo estudiadas en estos momentos. Voy a plantear algunas preguntas finales porque sé que estamos en una hora un poco incómoda y nos está dando un poco de tiempo.
Quería consultarle también sobre estas dos organizaciones que mencionó que están entregando algún tipo de ayuda. Chamos Venezolanos y la otra, que no recuerdo el nombre, Casa pero que Venezuela. Casa Venezuela. ¿Estas organizaciones o fundaciones están recibiendo algún tipo de ayuda de la embajada o están operando, digamos, de manera autónoma? ¿Cómo es la relación con estas organizaciones o fundaciones? Pero mira, la embajada como tal no tiene un presupuesto que le permita, digamos, financiar, tiene un presupuesto atado a un plan operativo, del mismo modo que las instituciones ecuatorianas tienen todos sus presupuestos atados a un plan operativo del Ecuador, pues, ¿no? Pero por supuesto hay modalidades de cooperación que siempre se busca apoyar a todo aquel que está sensibilizado con el tema migratorio y que está buscando apoyar. Siempre se da algún tipo de apoyo. Estamos desarrollando actividades culturales, obviamente cuando se trata de hacer alguna articulación con el gobierno me piden referencias de esas instituciones, de su seriedad, de cómo van llevando los procesos, de modo que no hay una relación presupuestaria con estas organizaciones no gubernamentales, pero sí una organización de cooperación, de colaboración y de articulación en temas de orden cultural. Es decir, no hay un apoyo económico expresamente, sino otras formas de cooperación con esas dos organizaciones al menos. Exacto. Quisiera preguntarle cómo abordan el tema de los venezolanos que van cruzando a pie. En esta visita que hemos hecho a Rumichaca o a este punto de frontera hemos encontrado muchas personas caminando en situaciones muy complicadas y complejas. ¿Cómo identifican o qué tipo de ayuda reciben o cómo reaccionan frente a estas formas de movilidad? Porque no todos lo hacen necesariamente con un bus o en avión, etcétera, ¿no? Creo que la pregunta está contestada, me está preguntando una pregunta con diferentes aristas, ¿no? Creo que ya está contestada. Ok, y una pregunta final, embajadora, frente a esta situación de movilidad, principalmente los que se van desplazando a pie, es que pueden estar sujetos a situaciones de trata o a situaciones de violencia. ¿Han logrado recoger algunos testimonios o identificar algún tipo de ayuda específica a estas personas o cómo hacen frente para que no sean vulnerables a estas redes de delincuencia o de trata que puedan aparecer? ¿Hay algún tipo de respuesta desde la embajada? Mira, nosotros damos respuesta a los problemas de trata y de explotación sexual, infantil y de todo este tipo de cosas en territorio venezolano. En territorio internacional estaríamos nosotros cometiendo injerencia si nosotros activamos todo lo que nosotros hagamos en el territorio ecuatoriano por legislación internacional, por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y por Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Tenemos que hacerlo en coordinación con las autoridades ecuatorianas. Entonces, si hay una migración masiva de ecuatorianos a Venezuela, Venezuela tiene que dar respuesta. Y si quiere hacer algo con el consulado ecuatoriano, tiene que hacerlo con coordinación, porque es lo que llama soberanía. Hay que, respetar el tema de la soberanía.